¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, martes 25 de junio del año 2024. Y como cada martes conversamos con Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días, Julio, el gusto es mío. Un abrazo para ti y para todas y todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo. Son hartos, fíjate, parecían pocos. No, si no son poquitos, son hartos, lo tengo claro. Parecían pocos, pero son hartos. Bueno, hay hartos temas. Un hecho doloroso la semana pasada, el accidente ferroviario. Un hecho que, por supuesto, hace pensar sobre la seguridad de ese medio de transporte tan importante. Se produjo un paro de los trabajadores, alegando que no hay suficiente seguridad, y soterradamente se inició también una campaña contra los trenes chinos. Y esto fundamentalmente da la impresión que es para golpear lo que es el proyecto o el trabajo que está haciendo el gobierno respecto a la política de trenes para Chile. ¿Qué le parece que todo este complejo asunto? Porque no es fácil de dilucidarlo a simple vista, ¿no? Lo primero, ciertamente, que es lamentar la pérdida de vidas en un accidente tan dramático, que debe movilizar recursos y esfuerzos por parte del gobierno y de la empresa EFE para dilucidar y despejar y aclarar las responsabilidades con miras a algo que es fundamental, que es restablecer la confianza y no acrecentarla. Yo leí las declaraciones del gobierno. El gobierno enfatizó la disposición de la Dirección del Trabajo para hacer la investigación laboral pertinente, del mismo modo y de manera concomitante hacer la investigación en el plano de la seguridad y las condiciones de prevención de accidentes que dice tener, y claramente también concomitantemente una investigación en el plano penal a propósito de cuáles son las conductas, si es que las existiesen indebidas en términos de omisiones o no cumplimiento de protocolos. Eh, Creo que el debate debe darse con mucha altura de miras. En Chile no había un accidente, estaba leyendo, en materia ferroviaria desde el año 86. Es muy espaciado en el tiempo. Ocurren, pero ocurren muy alejados, en brechas de tiempo muy espaciadas. Eso no es un consuelo, es claramente constatar un hecho, pero creo que el debate responsable, el debate de alturas, por un lado, no puede poner en cuestión o debilitar la política de trenes que el gobierno está desplegando. El tren, por regla general, es un mecanismo, un instrumento de transporte eh, mucho más limpio, por las características geográficas de Chile, conecta al país, eh, es decir, tiene impactos positivos en los contaminantes, disminución. En definitiva, es un transporte mucho más óptimo y seguro. Entonces, lo que corresponde es trabajar con mucha celeridad, de modo tal de despejar las causas del accidente, aplicar las normas que correspondan y ciertamente que enfatizar medidas de seguridad que no pongan en riesgo a la ciudadanía ni a las trabajadoras ni trabajadores de eso. Efectivamente. Llama la atención, sí, porque el caso concreto es que lo que andaba haciendo el tren de pasajeros que iba vacío, afortunadamente, era probar las bondades que tenía, pero también para probar la seguridad. Y claro, se produce un hecho que a todas luces parece ser falla humana, parece, todavía hay un juicio al respecto. Y Hay una claro, investigación. claro, perdón, hay una investigación, más que un juicio. Hay una investigación y eso hace que necesariamente se tenga que tener un cierto grado de espera, pero se han comenzado a emitir juicios y eso es lo que a uno le llama la atención. Sobre todo a emitir juicios sobre, como hay una campaña muy grande, muy mundial, entre paréntesis, sobre China, porque se dice que los productos de China no son lo suficientemente buenos, pero resulta que todos los trenes que están circulando de muchos son chinos. Los trenes. Sí, o sea, yo creo que es absolutamente antojadizo cuestionar la tecnología china con los méritos y las bondades que tiene, con los adelantos. Un accidente no puede llevar a un juicio extensivo, generalizante,
eh, ni amplio de la necesidad de tener mayores relaciones comerciales con China e intercambio tecnológico. La tecnología china tiene virtudes importantes en seguridad pública, en transporte público, Claro. es de punta, es avanzada y tiene un costo menor. Más aún en el contexto de los tratados de libre comercio que Chile tiene, es con China con quien tiene el mayor impacto económico, el 36%. Entonces, yo creo que aquí hay en el ámbito o en el campo de los medios de transporte, los intereses corporativos son muy grandes. Así Eh, parece. del combustible, de las empresas petroleras, de la tecnología. Entonces, creo que hay que ponderar bien en los hechos, no emitir juicios apresurados y más bien remitirse a las evidencias que se concluyan a partir de la investigación. Creo que es lo que mejor se puede hacer. Y creo que el gobierno está en esa dirección. El ser dirigente en la investigación, tanto en el ámbito de los derechos laborales, seguridad y salud del trabajo, como en la prevención de seguridad de transporte, como en la investigación penal, es lo mejor. Estamos comenzando en lo que hay tras cada noticia en este martes 25 de junio con Marco Barraza, académico, exministro dirigente del Partido Comunista. Marco, hay un hecho que está preocupando a la población, que es el anuncio de las alzas de las cuentas de la luz. Uno tiene que recordar, esto sí, que esto no obedece a un congelamiento que se produjo negociado, consensuado en aquel tiempo, por allá por los años 2019, 2018, 2019, en plena pandemia y saliendo del estallido social. Y obviamente, cuando hoy día se anuncia que va a subir la energía eléctrica alrededor del 50 o 60% en las cuentas domiciliarias, todo el mundo piensa esto es un golpe absolutamente al bolsillo de los más pobres, ¿no? Eso es lo que se siente. Y eso tendrá que tener alguna solución que sea distinta a ese proceso de alzas anunciado. Lo primero es que haber congelado las tarifas de la energía eléctrica del 2019, eh, esto es en, en pleno estallido social y en los albores de la pandemia, eh, a la luz de una paralización económica que vivió el país durante la pandemia, con pérdidas de ingresos brutales en las familias, claramente que no es cuestionable que se haya congelado la tarifa del transporte público, perdón, de la energía eléctrica. Eh, eh, la pregunta es qué se hace para, de alguna manera, no impactar negativamente en los ingresos de las familias. Así es. Va a entrar en vigencia un subsidio, que es una legislación que el gobierno aplicó. Y ese subsidio va a tener un impacto en 1.500.000 personas y del orden de 3 millones de hogares, eh, que va a amortiguar o va a impedir que esto tenga un efecto lesivo en los ingresos de las familias. Sin embargo, creo que es razonable preguntarse qué pasa con aquellos que no están dentro del tramo del subsidio. Y creo que ahí el desafío es un debate más estructural respecto a las tarifas de la energía eléctrica. Eh, leía que tenía la deuda era de 6.000 millones de dólares y diariamente se incrementaba en 3 millones de dólares. Pues bien, hay que preguntarse cómo se mitiga eso. No puede ser solo un negocio lucrativo para las generadoras de energía eléctrica y una privación y un padecimiento para las familias en un servicio tan esencial. Creo que distintamente de que va a estar mitigado el impacto de incremento de la tarifa en los sectores de menores ingresos, también hay que verificar qué pasa con los sectores medios. Ese es un tema importante de abordar, eh, porque impacta en los presupuestos familiares de igual forma. Yo no cuestionaría el congelamiento, lo que cuestionaría es más bien un debate, la ausencia de un debate estructural respecto de eh, cuáles son los costos de la energía eléctrica que tiene que absorber la población, cuáles son las ganancias que tienen las generadoras de energía eléctrica y cuáles son la estructura tributaria que permita tenerlo. Así es. Marco Barraza, estamos conversando con Marco Barraza en este martes 25 de junio. La presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola,
dijo algo también al respecto. Dijo: quiero manifestar una vez más mi preocupación por la proyección en los aumentos de las cuentas de la luz. Esto va a afectar a las familias chilenas, a las más pobres, a las de clase media, también a las pymes y a las MIPYMES. Eh, bueno, y dice esto es transversal, no tiene que ver con un sector político, tiene que ver con la gente que habita en esos espacios, vale decir, en O la sea, pobreza y la clase quienes media. consumen, quienes consumen energía eléctrica son todas las chilenas y los chilenos, Claro, y, exactamente. y no tienen signo político. Entonces, es evidente que, o sea, se celebra la mitigación que tiene el subsidio en los sectores de menores ingresos, pero no es suficiente. Se requiere una mitigación para los sectores es impreciso decir clase media, sino los sectores medios, que es una franja muy amplia y que no se ven beneficiados, que es quienes están en el 60, en el 70, en el 80% más vulnerables de acuerdo a la calificación socioeconómica. Eh, los servicios básicos como energía eléctrica no tienen que ser vistos, en mi opinión, como políticas focalizadas, sino que como políticas más transversales que garanticen acceso al bien público, al conjunto de la población. Entonces, creo que el debate que se va a abrir es de esa dimensión. Así es. Conversamos con Marcos Barraza en lo que es Cada Noticia en este martes 25 de junio del año 2024. Marco, hay un tema que también es interesante darle una vuelta, que es el tema de la reforma de pensiones. Esto es una propuesta de programa del gobierno del presidente Gabriel Boric y ha estado, entró al Congreso, pero en el Congreso se da vuelta, se detiene, hay una situación de poco interés por sectores de la política en función de resolverlo. ¿Esto cómo se puede enfrentar? Porque el gobierno está planteando que en el Senado ya se vote, por lo menos para que pase una de las fases. Sin embargo, ahí se sostiene. Es una reforma bastante importante la reforma de pensiones. Si no se saca, no porque la saque porque está este gobierno y porque este gobierno la planteó, sino porque es una necesidad de la población, ¿no? Es una absoluta irresponsabilidad la que está incurriendo la derecha respecto del debate y la votación en torno a la reforma de pensiones. Y es una absoluta irresponsabilidad porque yo no diría que hay confusión, diría más bien que hay una decisión, al menos mayoritaria de un sector de la derecha, de bloquear la posibilidad real de una legislación que mejore las pensiones. Y esto es porque el compromiso que se tiene con las AFP es muy fuerte. Es una pieza eh, muy estructural del modelo económico neoliberal en Chile, el sistema de AFP. Es una fuente de lucro para grandes corporaciones y es una fuente de miseria para quienes dan su vida trabajando y luego son pensionadas y pensionados. Eh, y hay dos relatos de parte de la derecha. Uno que, ya, Bueno, retomamos la conversación con Marcos Barraza. Se nos produjo un pequeño intervalo de corte de energía eléctrica, así que vamos a volver con la conversación. Eh, Estábamos, Marco, en el tema de, de la reforma de pensiones, la necesidad de la reforma de pensiones, porque es una urgencia para la gente y que el gobierno está planteando que se logre que en el Congreso pase por lo menos de una cámara a otra para que pueda discutirse completamente esto, ¿no? o sea, es intolerable el obstruccionismo que la derecha, como lo decía hace un momento, está aplicando. Se pone del lado de los intereses corporativos de las AFP y desprecia el interés de los pensionados, tanto de los presentes que tienen que ver mejorar sus pensiones ahora como de los futuros. El gobierno ha dado muestras importantes de querer llegar a un acuerdo, bajo la expectativa de 6 puntos para el Fondo Solidario, a 3 puntos para el Fondo Solidario y 3 puntos para el modelo de capitalización individual, con la perspectiva de llegar a un acuerdo, con la perspectiva de poner al centro el interés de las pensionadas presentes, de los pensionados presentes y de los futuros. Pero eso no ha sido suficiente para la derecha. Entonces, la derecha claramente lo que busca es obstruir, bloquear cualquier logro del gobierno. Y es indiscutido que mejorar las pensiones sería un logro importantísimo. Entonces, yo creo que en esto hay que ser enfático socialmente, muy pedagógico, develar la estrategia de la derecha,
insistir con que la reforma tiene que ser votada ahora y claramente que apelar a un movimiento social y a un movimiento de trabajadores que en esto puede haber mejorado sus condiciones de pensión de manera significativa. Así es. Estamos conversando con Marco Barraza en este martes 25 de junio del año 2024, en lo que hay tras cada noticia. Marco, en la semana que recién pasó, Evelyn Matei hizo unas declaraciones bien fuertes respecto a que la política estaba siendo financiada por el narcotráfico. Una cuestión bien grave, si me imagino que eso tendrá alguna consecuencia en el tiempo. Pero bueno, desde el mismo gobierno le dijeron si ella tenía esas dudas, lo importante sería que ella incidiera en su grupo, en su sector político, para que se aprobara una ley de levantamiento del secreto bancario. Sería un cambio importante en la búsqueda y en la necesidad de investigar quiénes son los que lavan dinero del narcotráfico o quiénes usan dinero del narcotráfico. Lo primero es que las palabras de Evelyn Matei muestran cierta desesperación. Creo que en la dimensión política lo que buscan es asimilarse y a apegarse un poco más a la oratoria del Partido Republicano, que construye un relato, un discurso, en mi opinión, basado en la antipolítica, que es cuestionar el sistema político y la democracia. Ese es el sustrato. Eh, pero además creo que evidencia eh, la falta de responsabilidad de Evelyn Matei, porque ella siendo funcionaria pública tiene un mandato, si tiene conocimiento de algún tipo de vulneración a la ley, de ilícito, más aún cuando hablamos de autoridades en el sistema político, su responsabilidad es denunciarlo, no esperarlo sin concluir, digamos, responsabilidades. Eh, Entonces es un acto muy irresponsable, pero también pone de manifiesto el doble estándar de la derecha, porque efectivamente la derecha es la que ha bloqueado la ley de inteligencia económica, que entre otros parámetros obliga a la liberación del secreto bancario cuando hay una presunción de delito y lavado de dinero. Entonces, el crimen organizado, el narcotráfico, se combate con instituciones sólidas desde el punto de vista de la persecución de la corrupción. Y eso implica, entre otras cosas, dotar al Estado de herramientas en materia de inteligencia económica y de liberación del secreto bancario que sean consistentes con la magnitud del delito. Entonces ahí hay un doble estándar por parte de la derecha. Yo no encontré con nadie, incluso hasta el fiscal nacional, que no es un tipo de una persona de izquierda, cuestionó los dichos de Evelyn Matei en el sentido de que si tiene algún antecedente debiese ponerlo a disposición de las autoridades. Entonces, creo que da cuenta del nerviosismo de la derecha respecto de sus opciones electorales. La derecha no tiene capacidad aún de llegar a acuerdos. Hay una pugna muy aguda entre divisiones estratégicas diferenciadas respecto al destino de la derecha, y eso está impactando en la oratoria electoral de Evelyn Matei, eh, porque claramente no ve a su sector ponerse de acuerdo y no se pone de acuerdo porque republicanos tienen una visión aún mucho más radical que la que tienen otros. Que parece ser, ¿no? Porque además tienen una disputa de espacios tan importante dentro de lo que es la próxima Sí, elección. ¿Mm? O sea, sí, o sea, claramente el frente de la UDI no es solo republicano, que ya lo es un frente en sí mismo, sino que también la propia Renovación Nacional, lo está desplazando de las principales comunas de los barrios de las comunas exclusivas del país, le hace Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Entonces, en ese cuadro, en mi opinión, hay que entender las declaraciones de Evelyn Matei, que claramente son de una irresponsabilidad cuando no identifica a personas que según ella sabe que están en comisión de delito en el narcotráfico, en el crimen organizado. así es. Conversamos con Marco Barraza en lo que hay tras cada noticia, martes 25 de junio del año 2024 en Radio Nuevo Mundo. Marco, el domingo tuvimos una muy buena entrevista con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Fue una entrevista bien sincera y tranquila, de donde pudo explayarse de lo que es su proyecto y de lo que ha hecho
por el municipio de Santiago y el ordenamiento que se ha logrado conseguir. Sin embargo, sigue apareciendo desde la derecha el que habla de Santiago, dice que este ha sido el peor gobierno que ha tenido Santiago en su historia, poco menos. Eh, a propósito de esto mismo, Mario Desbordes estaba el domingo en un programa de televisión, porque está en todos los programas, en todos los canales, casi todos los días. Eh, Dice lo mismo, repite como una consigna o monserga, no sé cuál de las dos cosas se le puede decir así, pero lo concreto es que se habla de eso, del mal gobierno, del peor gobierno del municipio de Santiago. Claro, la Yo gente creo, que no entiende o que no sabe mucho tiende a lo mejor a creerles, ¿no? mira, yo vi la entrevista de Mario Desbordes y en mi opinión fue una entrevista deslucida, defensiva y plegada de insultos y descalificaciones. En mi opinión, eso da cuenta del nerviosismo que impera en la derecha y particularmente en la derecha respecto de la comuna de Santiago. Eh, la candidatura de Desbordes está enmarañada por acusaciones en materia de tráfico de influencia, tráfico indebido de influencias, por nombramiento de jueces. Hay una querella que fue admitida por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay una investigación de oficio impulsada por la Fiscalía Nacional. Entonces, creo que ese nerviosismo responde principalmente a la preocupación de deterioro de imagen respecto de actos reñidos con la debida norma. Me estoy refiriendo a estas acusaciones que fueron las filtraciones de CIPER. Por lo mismo, en mi opinión, la, la estrategia, el relato, el discurso muestra nerviosismo, muestra tensión, muestra preocupación y da cuenta de que la derecha está mucho más debilitada de lo que se piensa. Así es, conversamos con Marcos Barraza, académico y ministro, dirigente del Partido Comunista, en lo que hay tras cada noticia. Un hecho que esta semana que recién terminó también salió a la palestra es que tres parlamentarios de la derecha presentaron en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que se está discutiendo la ley de pesca, una indicación o varias indicaciones, concretamente 211 indicaciones, eh, respecto a la ley de pesca, pero que eran copy-paste de la propuesta de la empresa o de la institución de los empresarios de la pesca. Esto tiene una historia ya en Chile, ¿no? Hay incluso presos, hubieron presos, hay gente condenada respecto a esta influencia de los grupos económicos en la política y en la confección de leyes. ¿Qué se puede decir al respecto? Porque es grave lo que pasa. Y la derecha nos carmienta porque son tres parlamentarios de la derecha. O sea, es muy grave y la derecha no aprende. La ley de pesca es el icono de la corrupción, del relacionamiento indebido entre la política y los negocios, del cohecho. Eh, Tuvo como consecuencia un gerente del gremio de las pesqueras preso, sancionado. Tuvo como consecuencia parlamentarios sancionados, un senador de la UDI, Orpiz, que estuvo Claro. cumpliendo condena por cohecho. Un senador del Entonces, Partido Socialista no también. deja de sorprender la falta, no deja de sorprender eh, el no aprendizaje de la derecha y de mantener estos vínculos indebidos con las grandes corporaciones. Son 211 indicaciones calcadas, pero otras 46 que están un poco modificadas en la redacción, pero que responden al mismo criterio. Y todas indicaciones que buscan bajar las responsabilidades en materia de fiscalización, en materia de extracción indebida, la sanción cuando se extraen especies vedadas. En definitiva, bajan el estándar y, y claramente tiene un impacto en la ciudadanía y en este caso en el planeta. Así parece ser. Eh, entonces, entonces yo en este caso creo que eh, el gobierno ha actuado bien, denunció esto. eh, Hay una reacción del sistema político, de las fuerzas del oficialismo correcta, y lo que corresponde es perseguir este abasto. Hay que despejar cuál es el relacionamiento que tienen estos tres diputados de la UDI con Zona Pesca,
hay que indagar si hay más vínculos que solo el traspaso de indicaciones, la transcripción de indicaciones, y claramente hay que indagar en las cuentas. Entonces, en mi opinión, aquí estamos frente a otro hecho que claramente muestra el agotamiento de la institucionalidad desde el punto de vista que se requieren mayores controles, mayor fiscalización y nuevas legislaciones que respondan al bienestar común y no al interés de algunos pocos. Marco Barraza, la última pregunta antes que se nos acabe ya el tiempo, se nos está Ya, pasando. Hay preocupación porque todavía no se dilucida lo que significaría llevar candidaturas a gobernadores y a consejeros regionales. El tiempo se va pasando muy rápido y deja poco espacio para sí, maniobras finales, ¿no? yo creo que hay que actuar con un criterio de unidad como se actuó en la en la conformación de la lista de los candidatos a alcalde y alcaldesa a nivel nacional. Y ese criterio de unidad tiene que tener bien representado a todos los partidos. Es decir, que todos tengan la posibilidad de electividad en materia de gobernadores y gobernadoras. Ese es el criterio con el cual hemos actuado como Partido Comunista. Unidad, pero también representación. Y creo que esforzarse por construir una lista conjunta con un candidato y candidata única en cada región es un buen camino en la medida que nos representa a todos, eh, sin exclusiones, sin sesgos ni sin discriminaciones. Ese es el esfuerzo en el cual estamos encaminados el Partido Comunista. Esperamos que las conversaciones arriben a buen puerto. Marco Barraza, te queremos agradecer una vez más que cada martes estés preocupado de conectarte con nuestros auditores, así que te agradecemos. El agradecido soy yo, Julio, y nos estamos viendo el próximo martes. Un abrazo. Que esté muy bien, ¿no? Un abrazo. Bueno, a nuestros auditores les decimos quédense en la sintonía de Chao. Mundo. Hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima. Chao.